Ya estamos grabando, ¿listo? Entonces, bienvenidos a este espacio de encuentro del curso Filosofía de la Tecnología en el taller número 4. Están presentes los estudiantes Carlos Ustariz, Yasmín Martínez y quien les habla Jorge Cabrera. Abordaremos las argumentaciones en torno a las nuevas perspectivas y problemas de la filosofía de la tecnología, evidenciado en las lecturas seleccionadas por cada uno de nosotros. Primero realizaremos la presentación de los textos respectivos y luego daremos un comentario transversal sobre los textos aquí expuestos. Finalmente, pues procederemos a despedirnos. Comenzaré, en mi caso, con el texto de Hans Posser, denominado Perspectivas para una filosofía de la técnica. ¿Cómo lo podemos abordar? Lo primero es que Hans Posser es un especialista en Leibniz y sobre todo, o me hace recordar un poco, un concepto fundamental de Leibniz que es la razón suficiente. Nos habla del tránsito de la teodicea, ¿cierto? De la explicación del todo desde la mitología griega hasta la tecnodicea, con la importancia de la finalidad. Otro elemento que me llamó la atención en el texto y en el abordaje que hace Hans Posser es que siempre trabajó en la Universidad Técnica de Berlín y me hace recordar que la Universidad Técnica Alemana es el origen contemporáneo del modelo de enseñanza e investigación, o lo que luego denominaremos investigación más desarrollo y posteriormente innovación, o I más D más I, que además hace parte de los referentes de las contemporáneas universidades de élite de los Estados Unidos. Un poco esta universidad nos trae a cuento lo que nos contaba un poco Max Weber en La ciencia como vocación, donde la actividad científica se vuelve una obra y un legado reglado por procedimientos. El texto señala cómo la reflexión sobre la técnica echa mano de diferentes herramientas de la filosofía. Con ello, eh, echando abajo las barreras que la separan. Dentro de los conceptos que llamaron mi atención está el de posibilidad de este mismo texto. Llamamos posibilidad o llama por ser posibilidad a una realización situada, una potencialidad de sistema, la tendencia hacia la realización. Este concepto puede estar referenciado o puede estar conectado con el concepto agencia, que lo podemos abordar de la siguiente manera. La agencia como libertad humana condicionada por redes técnicas, pero sin limitar la capacidad para la acción y para la resistencia. Ese sería como un primer abordaje. Un segundo abordaje pues sería un poco los elementos del ejercicio hermenéutico. Y en ello pues voy a leer algunos apartados. Reconocer que no miramos la técnica desde fuera, sino desde un mundo que ya está transformado por ella. Un ser ahí. Lo técnico es un constructo interpretativo. El texto de Posser exige describir lo cercano al mundo técnico conocido, desentrañar los sentidos ocultos, los que pasan inadvertidos en la vida cotidiana. Expone límites que tenemos de nuestras imágenes heredadas de la técnica. Por ejemplo, el modelo baconiano, donde se indica que los artefactos técnicos son éticamente neutrales. La técnica no es solo cuestión de uso. La neutralidad, en este caso, es una ilusión sostenida por categorías que ya no pueden ser expuestas en nuestra contemporaneidad. La técnica es traducir un sistema de acciones, fines, materiales y potencias en un lenguaje que pueda ser pensado. Posser señala que los artefactos poseen una finalidad intrínseca que no se observa directamente en su exterioridad material. Se manifiesta en la red de relaciones que sostiene su uso y su sentido.
Uno de los aportes centrales de Poser es establecer que la técnica no se define por su materialidad, sino por su teleología, o sea, la finalidad. Un reloj de péndulo, uno de cuarzo o uno de sol cumplen el mismo fin, aunque lo hagan mediante procesos y materiales distintos. Comprender el artefacto técnico entonces es comprender su finalidad y el horizonte histórico que lo hace posible. El artefacto técnico nunca es aislado. El automóvil es inseparable de las carreteras, los talleres, los combustibles, las normas legales y las expectativas sociales. Esto significaría que está imbuido en una red técnica que forma sistemas que adquieren dinámica propia, comparable en ciertos aspectos con los organismos vivos, aunque no son lo mismo. También lo aclara Poser. El sistema capaz de producir efectos no previstos por ningún agente individual. La técnica es una tarea que exige interpretar no solo fines individuales, sino estructuras sistémicas que, aunque construidas por el ser humano, operan con relativa autonomía, aunque no son totalmente autónomos del control humano. Si la técnica es realización de ideas y al mismo tiempo parte esencial de la cultura, no puede abordarse como extensión ni de la física ni de la mecánica, un poco haciendo referencia al modelo baconiano y un poco a la física clásica. Lo que hoy entendemos como posible depende no solo de la naturaleza, sino de nuestra capacidad de saber y poder. La filosofía de la técnica debe partir por ello del hombre. La técnica se convierte o podría convertirse en una expresión de la libertad humana. La relación entre la técnica y la libertad abre espacio para interpretar el papel de una imaginación situada. Aunque Poser no utiliza esta expresión, su concepción del Homo faber como ser que piensa posibilidades deja entrever su relevancia. La imaginación situada sería la capacidad humana de proyectar posibilidades desde un contexto histórico concreto. Surge del cruce entre condiciones materiales, saberes disponibles y valoraciones sociales. Cuando Poser afirma que los ingenieros no se forman para construir artefactos, sino para desarrollar posibilidades, está describiendo una estructura imaginativa situada. Los objetos técnicos responden a un contexto cultural de relaciones y de unas expectativas asociadas a ello. La libertad en este sentido no consiste en una apertura ilimitada, sino en un ejercicio que depende cómo se configuran las posibilidades imaginadas dentro de un horizonte histórico determinado. La técnica entonces abre espacios de posibilidad, pero esta apertura es relativa, no es absoluta. Es relativa a las imágenes que cada época tiene de lo posible. Los individuos ya no buscan medios para sus fines, sino que los medios disponibles impulsan la búsqueda de nuevos fines. Este desplazamiento exige una lectura hermenéutica porque redefine la relación entre la intencionalidad humana y la finalidad técnica. Esto significa que se debe ocuparse o se debe ocupar no solo de la interpretación de los artefactos, sino también de la interpretación de las formas de pensamiento y de vida que la técnica introduce silenciosamente. Poser, un poco siguiendo a Freyer, advierte que la idea moderna de que todo puede hacerse constituye un modo de pensamiento que organiza nuestra acción y nuestras expectativas. No todo lo que puede pensarse puede realizarse, y aun cuando se realiza produce consecuencias no intencionadas, que desborda cualquier cálculo. Poser indica que la verdadera fuente del miedo no es la técnica, sino las consecuencias que no podemos prever. Con ello deja de lado un poco las visiones apocalípticas que se refieren a la técnica que ha estado desde el comienzo de la época moderna. La técnica es producción humana, pero su dinámica se asemeja en ciertos puntos a la evolución biológica. Debemos reconocer que interpretamos la técnica desde dentro de su propio movimiento, no desde una posición externa. La técnica, tal como la concibe Poser, transforma nuestra comprensión del mundo, de la acción y de nosotros mismos. Modela nuestra experiencia. Comprender la técnica como interpretación de finalidades nos permite rastrear el vínculo entre la libertad humana y la contingencia técnica. Comprenderla como sistema técnico nos obliga a examinar cómo se articulan intencionalidades individuales, estructuras sociales y dinámicas autónomas.
Comprenderla como posibilidad abre el espacio para pensar la imaginación situada como condición de libertad. Al igual que el lenguaje es el medio del acontecer del sentido, Poser ve en la técnica un medio en el que se despliega nuestra capacidad de proyectar, transformar y comprender. La técnica entonces abre posibilidades, pero también la cierra. Amplía la libertad, pero también la condiciona. O sea, es una apuesta arriesgada, podríamos decir. Lo que emerge de esta lectura es una comprensión más amplia de la técnica como fenómeno cultural, ontológico y hermenéutico. La técnica es un sistema de sentido que crece, cambia y nos obliga a reinterpretar continuamente nuestras categorías. La historicidad de la técnica se manifiesta no solo en los artefactos que produce, sino en las formas de pensamiento que induce. Por ello, y finalizando, el sistema técnico nos interpela, nos exige repensar la libertad, la responsabilidad y la acción. Interpretarlo es también interpretarnos a nosotros mismos en medio de sus exigencias y de sus promesas. Con ello pues termino mi intervención por este momento y le doy la palabra al compañero Carlos Ustariz. O puedes continuar, Jasmine, mientras tanto. No, ya, sí, no estoy Ok, viendo acá. ok. Listo. Bueno, el nombre del texto, sí escuchan bien, ¿cierto? Sí, claro, te escuchamos. El nombre del texto es Bases filosóficas para una crítica al transhumanismo. En ese sentido, el texto, pues básicamente eh, habla del transhumanismo. El autor, eh, Marcos, es docente e investigador de la Universidad de Valladolid, experto en temas como filosofía de la ciencia, bioética, filosofía ambiental y experto en estudios aristotélicos. Básicamente el texto lo que presenta es una alternativa, un desarrollo respecto a otro texto que es el de Antonio Diegues, que se llama Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Entonces, digamos que en primera instancia lo que el autor intenta es como una conversación entre los postulados a grandes rasgos de Diegues y lo que él cree que constituye como, digamos, una falla o una contradicción en su propuesta. Para entender un poco, pues vale la pena analizar de qué trata el texto de Diegues. Habla acerca del transhumanismo y digamos que la conclusión a la que él llega es que, exponiendo en primera instancia que hay dos vertientes de lo que se llama transhumanismo, aquella forma en la que se busca el mejoramiento humano a partir de la tecnología. Hay dos vertientes que son la vertiente bio y la vertiente info, que quiere decir informática. La vertiente bio son aquellas tecnologías que intervienen en el ser humano y que se llaman a partir de o se practican a partir de la biología sintética y de la ingeniería genética. Por otro lado se encuentra la vertiente info, que es todo lo relacionado con informática, específicamente con la producción de cyborgs. Cyborgs es la construcción o la adecuación del ser humano unido a la tecnología. O transformado más bien mediante la tecnología cibernética. Digamos que hay dos corrientes que dan origen como a esta posición transhumanista, contextualizando un poco, de acuerdo con Marcus, está la vertiente anglo que es angloamericana y que sobresalen pensadores como Nick Bostrom y Julián Savulescu. Estos dos pensadores son de tradición cientificista, tradición positivista y se basan como en todo el desarrollo darwiniano, como el ser humano lo ubican en un contexto evolutivo de constante evolución y digamos que por eso abren de esa manera la puerta al transhumanismo.
Por otro lado, encontramos a Peter Sloterdijk y Giorgio Agamben, que ellos básicamente lo que hacen es negar algo como la naturaleza humana, ¿sí? Niegan que exista algo como la naturaleza humana y sostienen básicamente que el ser humano es una contingencia cambiante y cultural más que todo. Entonces, negando más que todo aquella corriente biologicista darwiniana. Esto es importante entenderlo porque de aquí Marcos ofrece una perspectiva muy importante y, como lo veremos, adopta una posición frente a este tema que significa la naturaleza humana. Digamos que la tesis más importante que Marcos sostiene es que, de acuerdo a lo sostenido con Diegues, Diegues afirma que los desarrollos y las tecnologías antropotécnicas o le hace transhumanistas, estas tecnologías tienen que evaluarse más de una en una que en bloque o en general. Es decir, que no se puede, aceptemos o no aceptemos el transhumanismo en sí, sino que hay que evaluarlo de acuerdo a cada tecnología en particular, no en bloques generales, para poder hacer una evaluación crítica y reflexiva o adecuada también. Entonces, digamos que partiendo de esto, se viene la pregunta, ¿qué criterios debemos usar para nosotros poder aceptar o rechazar de una en una cada tecnología antropotécnica defendida o postulada desde el transhumanismo? Entonces, básicamente los criterios que establece Diegues son, por un lado, más o menos se deslinda del concepto de naturaleza humana y por otro lado, acuden a lo que desarrolla Ortega y Gasset en su meditación de la técnica. Entonces, ahí es donde viene la crítica de Marcos, porque dice que ni lo uno ni lo otro, en términos de pronto un poco más coloquiales. Deshacerse del concepto de naturaleza humana no está correcto. En primera instancia, porque la naturaleza humana, según Marcos, sí existe. Y lo segundo es que la visión de Ortega y Gasset no es la adecuada para abordar esta problemática, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la tesis que sostiene el autor, que la naturaleza humana, deshacerse de la naturaleza humana y la filosofía de Ortega y Gasset no son los criterios adecuados para sostener la tesis en la que se admite o se rechaza los proyectos transhumanistas, digamos, a nivel singular. Básicamente, pues, cuando dicen Marcos, sostienen, y cito, no hay por qué aceptar el maximalismo transhumanista, pero tampoco sería atinado un rechazo frontal y global a toda propuesta de intervención. Se le fue la conexión a Carlos. Entonces, Hagamos una cosa, pues mientras Carlos puede volver a conectarse, voy adelantando el texto y que Carlos finalice cuando ok, para continuar con la grabación. ok. Bueno, continuando con la grabación, con este encuentro, yo voy a abordar el texto titulado Tecnociencia y Conciencia como una agenda para la filosofía de la técnica. El autor es José Luis Guzón Nestar. Él como tal es doctor en filosofía y pues en teología dogmática. Tiene un diplomado en cinematografía, un máster en gestión ambiental. Y bueno, directamente el texto presentado por José Luis Guzón es un recorrido histórico-conceptual del término tecnociencia y sus implicaciones epistemológicas y ontológicas, éticas y socioculturales. Se identifica la intención del autor, los supuestos que estructuran su argumentación y las tensiones implícitas en la interpretación contemporánea de la relación entre ciencia, técnica y sociedad. El punto de partida del autor es evidenciar la complejidad histórica de la relación entre ciencia y técnica,
una dicotomía que la tradición filosófica occidental ha mantenido durante siglos. En el marco hermenéutico, esta complejidad no solo es histórica, sino también interpretativa. El sentido de ciencia y técnica cambia según el momento cultural, los intereses de los actores sociales y las transformaciones tecnológicas que reconfiguran la experiencia. En este punto, al presentar la tecnociencia como una categoría que integra y supera esta clasificación clásica, el autor adopta un horizonte interpretativo propio de la filosofía de la técnica contemporánea, donde las distinciones rígidas entre lo teórico y lo práctico se van diluyendo. El horizonte que le permite entender a la tecnociencia como fenómeno autónomo, esa es la idea del autor. Pero al mismo tiempo, ese entendimiento de la cuestión de la tecnociencia está profundamente interconectado con la cultura, la economía y la política. El texto reconstruye el desarrollo del concepto desde Bacon hasta la actualidad. Bacon simboliza el origen del vínculo entre conocimiento y poder. Aquí la ciencia aparece como intervención y esta asociación es la raíz filosófica de la tecnociencia moderna. Bachelard introduce una visión epistemológica donde las matemáticas y la técnica atraviesan la ciencia moderna, citado por Luis Guzón, anticipando la interdependencia actual entre la teoría y la tecnología. ¿Qué más hace este autor dentro de este texto? Intenta no caer en una simple cronología, sino mostrar cómo el sentido de la tecnociencia se ha constituido a través de discursos que responden a contextos específicos. Bueno, sin embargo, el intento en el texto por momentos fracasa, dándonos un listado de épocas, autores y años, donde los acontecimientos más importantes que atañen a la temática se presentan. El texto podría profundizar más en las rupturas entre estas visiones. La hermenéutica enseña que la tradición no es continuidad lineal, sino un entramado de discusiones. El texto tiende a suavizar estos conflictos presentándolos como una evolución armónica. Una de las contribuciones más significativas, aunque pues sin mucha profundidad noté yo en el texto, es la identificación de un uso político negativo del término, de tecnociencia. Esta como un agente de dominación ejemplificada con el proyecto Manhattan. El autor reconoce que la tecnociencia no es un fenómeno neutral, sino cargado de valores, intereses y efectos sociales. Pues este señalamiento responde a críticas de autores como Habermas o Foucault, que muestran que los sistemas de conocimiento están atravesados por relaciones de poder. Sin embargo, el texto parece oscilar entre dos posiciones. Una lectura de pronto celebratoria de la tecnociencia como un motor de progreso, y pues por otro lado una visión crítica que la vincula con riesgos éticos y políticos. La tensión, más que un defecto, revela la ambivalencia constitutiva de la tecnociencia. Su potencia transformadora es inseparable de sus peligros. Los ejemplos sobre ratones transgénicos, que pues lo manifiesta el autor en el texto, genoma humano y la figura del cyborg, introducen la temática del cuerpo y la existencia. El texto sugiere que la tecnociencia ha modificado radicalmente en que interpretamos categorías fundamentales como nacimiento, muerte, naturalidad y humanidad. Y aquí aparece una dimensión crucial del análisis. La tecnociencia no solo transforma el mundo físico, sino los marcos de sentido desde los cuales comprendemos la vida. Se nos muestra que todo fenómeno técnico es también un fenómeno simbólico. La manipulación genética no es solo una técnica, es una relectura cultural de qué significa ser humano. El texto podría problematizar, diría yo, la noción de creación cultural que surge de la tecnociencia. Presentarla simplemente como manipulación puede limitar una comprensión más amplia que incluya fenómenos como la hibridación, la coevolución o la agencia compartida entre humanos y tecnologías. El autor cita a Medina, Arriaga y Echeverría para justificar que la tecnociencia posee dimensiones epistemológicas rigurosas y que debe entenderse como un producto cultural. A partir de esto propone una visión sapiencial e interdisciplinaria, donde ciencia, humanidades y ética se integren. Este llamado a la visión sapiencial es pertinente pero problemático. Por una parte pertinente porque reconoce que la tecnociencia requiere marcos éticos amplios que integren valores, y por otra problemático porque presupone una posible armonía entre disciplinas que históricamente han sostenido tensiones irreductibles. Se invita a reconocer que la interdisciplinariedad no es fusión, sino diálogo entre horizontes diversos.
La propuesta de conciliencia, especialmente en la versión de Osborne-Wilson, es criticada porque tiende a reducir la complejidad de lo humano a parámetros científicos. En este punto el texto acierta a señalar la insuficiencia del modelo reduccionista y la imprevisibilidad humana como límite epistemológico. Ya el cierre del texto llama a desarrollar una ética y una filosofía de la tecnología desde la perspectiva de la tecnociencia. Expresa la conciencia de que nos encontramos ante un cambio civilizatorio. Se puede concluir varias cosas. La tecnociencia transforma los marcos de comprensión del mundo y demandas de nuevas categorías filosóficas. El texto podría profundizar más en los conflictos internos del concepto, especialmente entre sus defensores y sus detractores. Su mayor aporte radica en mostrar la interdependencia entre ciencia y tecnología, así como entre conocimiento y valores. El punto débil es esta tendencia a presentar la evolución del concepto como una línea progresiva, sin subrayar suficientemente las rupturas paradigmáticas. Y pues en síntesis, el texto invita a comprender la tecnociencia no solo como un fenómeno técnico, sino como un nuevo modo de interpretar y habitar el mundo. La tarea consiste precisamente en desentrañar los sentidos que emergen de esta transformación y evaluar críticamente sus implicaciones éticas, sociales y filosóficas. Ya. Ok, entonces, dado pues que el compañero no ha podido volverse a conectar, procederemos entonces a unas lecturas transversales. Entonces, ¿qué hemos podido Previamente, observar? Jorge, previamente pues ya alcanzamos a escuchar una parte del Sí, trabajo del compañero, pues y pues previamente también decimos acá en el video, el texto del compañero que el compañero leyó, pues fue compartido por los tres. ok, Entonces, también sí, para aclarar sí, ese sí. punto. Ok, entonces, el que uno podría indicar entonces que hay algunos puntos en común que debemos tener en cuenta. En los tres, de alguna manera, se presenta la imagen del cyborg, ¿cierto? Entonces, Sí, la imagen del cyborg como elementos que modifican, ¿cierto? Que modifican el cuerpo. Eh, ahora, se puede tomar como elementos de cyborg en función de mejoramiento, digamos, de toda de mejoramiento humano, un de poco adaptación también. pero también puede ser de mejoramiento humano llevado al transhumanismo, o también puede ser de adaptación, o también hay una lectura que uno podría también hacer y es como ver en este cyborg, ver la fragilidad contemporánea de las personas, ¿cierto? Porque cuando se modifica, cuando se está modificando, por ejemplo, se está colocando un marcapasos, ¿cierto? Hay ahí una lectura sobre la fragilidad y el cuidado, mediado por un elemento técnico. Pero no, o sea, el cyborg no podría ser solamente como una imagen un poco a lo Como Nietzscheana, futurista. o Nietzscheana del superhombre, o sea, o un Mm, poco a lo Tony Stark, de qué, de los de Iron Avengers, Man. de Iron Man, eso. Mm. Entonces uno también podría verlo como por estos sentidos, ¿sí? O sea, podría ser superadora, ¿cierto? El cyborg superador. Digamos en el texto que yo tenía, lo manifestaba también desde la posibilidad. Digamos, usted ya tiene a partir de la técnica, de la tecnología, o sea, el avance tecnológico, el poder de una u otra manera de manipular y el poder de mutar y el poder de crear precisamente ese cyborg. ¿Mm? Ok, entonces ese, por ejemplo, ese es uno de los elementos que podríamos tener en cuenta, ¿cierto? Que es un elemento transversal de los tres textos. Otro, por ejemplo, podríamos tener en cuenta, hay una búsqueda en los tres hay una búsqueda por los fundamentos. Entonces, en los Sí. tres están buscando fundamentos ontológicos, éticos, valorativos, para saber digamos, cómo utilizar la tecnología. Aclarado, eso sí, que la tecnología ya es un elemento que está inserto en nuestro medio y que estamos interactuando diariamente con ello. Y unos fundamentos que sí o sí
los presentan basados en ciertas reglas éticas, ¿no? Ciertas Pero no únicamente. parámetros sociales. Pero no únicamente, porque No únicamente, lo obviamente. ético y lo social es importante, pero también hay elementos ontológicos, hay elementos hermenéuticos, ¿cierto? Entonces, lo que en última instancia lo que me está dando es que ¿qué? Se está dando todo un debate para fundamentar un poco la filosofía de la técnica y de la tecnología desde unos presupuestos un tanto distintos a los tradicionales, a los que de pronto ya habíamos revisado antes, que son los humanistas y la visión humanista y un poco los ingenieriles, ¿sí? Digamos, en esa lucha, pues, digamos, no, en ocasiones llegaban a puntos sin salida, en los que de pronto hasta no dialogaban, y un poco, un tanto el giro hermenéutico del que hablan algunos de estos textos, ¿cierto? Y de ir directamente a las tecnologías específicas, no a las tecnologías que, digamos, en general, sino a tecnologías específicas y de la interacción con esas tecnologías específicas. Otro elemento que también podríamos revisar y es la utilización de Aristóteles. En los tres En textos, los tres. en los tres textos En los tres había, muchas veces refiere a griegos, ¿no? sí, Refiere a estas bases de la filosofía. de la filosofía Eh, griega. sí, Y sobre todo, por ejemplo, con el concepto de poiesis, por ejemplo. En el entendido como producción y Tecné humana también. basada en invención. Tecné Tecné. desde lo griego y un poco daría a entender entonces que la reflexión sobre lo técnico no es una reflexión meramente moderna o un elemento, o sea, como un mito un poco, ¿cierto? Sí. Un mito un mito un poco salpimentado con todo este discurso científico o de la síntesis newtoniana y de la visión baconiana o de Bacon, ¿cierto? Es que Del novum organum. hay una parte puntual en el texto mío que pues dice que en el principio se separa tecne y episteme, poiesis y praxis. Están separadas desde el principio. Entonces, pues vendría de ahí esa discusión. Ok, y hay otro, por ejemplo, cuando en el texto que hablaba el compañero Carlos, el de Alfredo Marcos, Bases filosóficas para una crítica al transhumanismo, aparece el concepto de naturaleza humana. Y el de concepto de Ujú. naturaleza humana es un concepto que primero supone múltiples acercamientos, porque un primer Y acercamiento, transversaliza. pero es un primer acercamiento, es el acercamiento de Platón, que es un elemento ahistórico, Ujú. universal, sin ningún cambio, ¿cierto? Donde cualquier intervención supone una desfiguración, una corrupción del ser. Uno podría decirlo de esa manera. En cambio, la visión un poco más cercana a lo, digamos, a lo biológico es la visión aristotélica, donde podemos indicar entonces que la naturaleza humana es una red de semejanzas de lo común que se realiza de manera y que es lo irrepetible en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces ahí un poco como que suaviza ese elemento tan rígido platónico y lo vuelve un poco digamos, un poco más flexible, más adaptado de pronto a la misma reflexión que aristotélica. Y todo ello, pues un poco uno podría decir que ese concepto de consiliencia que habla Mm. Wilson, uno podría decir que tiene remembranzas aristotélicas, o sea, son remembranzas en el sentido que primero él es un biólogo y Aristóteles y de lo que se ha buscado en Aristóteles en los textos que leímos está hablando sobre todo de su trabajo, digamos, como un investigador de la naturaleza y de lo biológico. Entonces ahí esos elementos que podemos tener en cuenta y esas relaciones. Entonces No, creería, y esa conciliencia no sé si se podrá usar el término, se hermana de una otra manera dos campos disciplinares para crear uno nuevo. Es que en el texto de Guzón sí, daba el ejemplo de la química y de ¿cómo se llama esto? Genética, pues los unía sí. precisamente para crear otro campo.
Y por último, pues uno indicaría, por ejemplo, que otro elemento también ahí y es el concepto, por ejemplo, de progreso. El concepto de progreso y de un elemento que atiende un poco a las visiones de Bacon, la síntesis newtoniana, están presentes en cada uno de esos componentes. Cuando se habla del transhumanismo, hay una Mm, reflexión sobre el progreso, pero ya de pronto un poco de un poco de estirpe, del estirpe de Bacon, o sea, del estirpe de Bacon, con una síntesis en la ilustración, ¿cierto? Pero adaptada pues a las nuevas tecnologías en la actualidad. Entonces uno podría hacer esas lecturas transversales. Yo creería que con ello pues abordamos de manera individual y un poco colectiva cada uno de estos componentes que posteriormente pues esperaremos que puedan cristalizar en la ficha de lectura grupal. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. gracias, hasta luego.